Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de una realidad que los mexicanos y las mexicanas no queremos ver. Vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar de racismo en México. Regina, y quizá lo que hay que hacer es pues ubicarnos con datos, ¿no? Ubicarnos a partir de lo que algunos estudios que ustedes y otras instituciones han llevado a cabo, pues nos van indicando de cómo están los temas del racismo en México. Ustedes realizaron un estudio muy importante, por lo que pude leer, no soy entendido de estos temas, pero que es un estudio que se conoce además con el nombre de Perla por sus siglas y que, si entiendo bien, trasciende el caso mexicano, pero bueno, te doy mejor a ti la palabra. Cuéntanos un poco qué es esto. Sí, mira, gracias. El nombre completo es Proyecto sobre Etnicidad y Raza en Latinoamérica y buscó comparar cómo se construyen los imaginarios nacionales en los 4 países más poblados de la región. ¿Qué serían? Brasil, Colombia, Perú y México. Okay. Y qué hay detrás de esos imaginarios nacionales en términos de identidades colectivas, de detonantes, de desigualdad y de discriminación. Y entonces allí se introdujeron las variables de autoidentificación étnica y se usó para efectos de este tipo de mediciones de diferencias entre los diferentes grupos sociales, una paleta de color. Fue probablemente la primera vez que se usó para México, aunque en 2010 ENADIS, que es la Encuesta Nacional de Discriminación, ya había usado un símil de la paleta de color, pero con caritas. Okay. Nosotros no utilizamos el modelo que utilizó CONAPRED, sino esta paleta de color por identificación externa, y se aplicó en 2 rondas la encuesta Perla. En el 2010 se hicieron 2 muestras, una representativa a nivel nacional y una sobremuestra en regiones indígenas, y en el 2012 se aplicó una encuesta mucho más amplia para investigar las relaciones sociales en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, donde había también muy poca investigación sobre los pueblos afromexicanos. Está buenísimo. Te voy a interrumpir porque me parece interesantísimo. Nos cuentas qué se hizo. ¿Sí? Le voy a preguntar a Edgar qué hizo el INEGI, que me parece muy importante, y luego vamos analizando entre los 3, también con Luis, qué datos nos fueron arrojando estos ejercicios. Entonces me parece muy importante. ENADIS ya había hecho algo, que es CONAPRED, ahí con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, en una encuesta sobre discriminación. Este proyecto Perla en realidad abarca 4 países y tiene además algunas, pruebas focalizadas en algunas zonas de México. Todavía no sabemos los resultados. Edgar, ¿qué hizo el INEGI? Lo que hicimos, Pedro, fue trabajar con el Colegio de México un proyecto llamado Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, que va en un tema más amplio, no solo la cuestión racial, sino también las desigualdades que se puedan dar en materia laboral, en materia educativa, en términos de sexo, origen, es decir, todos aquellos elementos que nos pueden llevar a que una persona tenga o no acceso o derechos a un bien o servicio, ¿no? O proceso. En ese sentido, el INEGI detona un cuestionario donde verifica cómo es la evolución de los padres, de los hijos, respecto a los padres en esa relación intergeneracional, respecto a su educación, respecto a su ámbito laboral, las tecnologías de información y los bienes que tienen esas personas. La cuestión efectivamente racial, si está representando un obstáculo para su desarrollo. Todos esos elementos se combinan en un módulo que es parte de la encuesta nacional de hogares que tenemos en el INEGI, y que particularmente se tuvo una muestra de más de 30,000 unidades de observación, en este caso en viviendas. Hogares, ¿verdad? Exactamente, exactamente, con la finalidad de tener una representatividad nacional y de cada una de las variables, que algunas son escasas, de poder estarlas detectando, ¿no? Entonces se levantó en 2 trimestres. Se unió esa información y eso es lo que arrojamos. ¿Esto es 2016? 2016, exactamente, tercer y cuarto trimestre. Ok, Luis, una pregunta nada más sobre algo que decía Regina, y si quieres ahondar en algo más, porque vamos luego a resultados, a ver qué nos fueron arrojando. Pero hay algo que me llama la atención cuando veía esto y desde que lo escuché, que es este tema de que al final a las personas se les pregunta su autopercepción. Es decir, le preguntan a la persona, si bien entiendo, dónde se ubica ella misma en esta escala de colores que planteaba Regina. ¿Por qué utilizar ese mecanismo?
Bueno, hay dos, ese es un mecanismo que se utiliza en la literatura, que es pedirle a la persona que ella misma se identifique en la escala de colores. Hay un problema que se ha detectado con este tipo de autoidentificación, y es que tendemos a considerarnos más blancos de lo que realmente somos. O sea, hay una tendencia, sesgo, digamos. Okay. Eso ya nos dice mucho de por qué la persona debería o cree que es mejor presentarse como más blanca. Okay, hay una tendencia entonces de las personas a correrse, digamos, hacia la zona más blanca de la paleta de colores. Exactamente. Hay otro mecanismo que es como se levantó la encuesta de movilidad social del Colegio de México 2015, que es entrenar al entrevistador de forma muy extensiva para que él sea el que asigne el color. Okay. Entonces, ¿cómo cada uno es ese entrenamiento? Me parece interesantísimo. Tiene sus pros y sus contras. Okay. Se les pide, bajo qué condiciones de luz tienen que observar a la persona, cómo tienen que registrarlo en la paleta, en qué momento tienen que registrarla, cómo abordar con sensibilidad el tema con la persona, porque sí es un tema que se puede prestar a muchos malentendidos. Es un tema muy sensible. En Estados Unidos lo que se ha empezado a hacer es, ya que no es una persona, sino tomarle una fotografía a la persona, ponerla en una computadora y que la computadora cargue el Pantone y con eso identifique la tonalidad de piel. Que también ese tiene su problema. Ver, cuéntanos. Que la persona se deje tomar una fotografía. Y que vulnere su privacidad y ese tipo de situaciones. Como que no hay un mecanismo que sea... Que no tenga problemas. Exacto, que no sea controvertido. De hecho, Perla funciona como el piloto en 2015 de la encuesta de movilidad, y es que es por identificación externa. No son los entrevistados los que se ubican. Lo que sí hacen los entrevistados es autoidentificarse dentro de uno de los grupos sociales que estaban previamente determinados en el cuestionario, igual que en la encuesta de movilidad social que ha elaborado el INEGI, y que es diferente a como nos preguntaban en los censos sobre nuestras identidades. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en esto? El INEGI había preguntado históricamente y desde los años 30 sobre ascripción lingüística. Okay. ¿Qué lengua habla uno? Y en función de la identidad lingüística, entonces se asumía que uno pertenecía o no a una comunidad indígena, un pueblo indígena. Okay. Pero en otros países de América Latina el cuestionario incluye otros grupos de la sociedad. Por ejemplo, en países donde hay una fuerte presencia asiática, se preguntaba por la herencia o descendencia asiática, la descendencia africana y luego pues los pueblos originarios y la identidad blanca, que en México es una identidad que existe como en este imaginario del prestigio social, pero no es la identidad que se presenta como la identidad mayoritaria. Tú querías datos, bueno, 2/3 partes de los encuestados en Perla dijeron ser mestizos. En México. En México, a pesar de que INEGI nunca ha preguntado sobre identidad mestiza. Entonces, eso fue uno de nuestros hallazgos más sorprendentes. Decimos, bueno, si no estamos acostumbrados a que en los censos nos pregunten por nuestro grupo de adscripción, entonces, salvo que se trate de identidad asociada a lengua o asociada a cultura, a partir del año 2000 que se incluye la autoadscripción a un pueblo indígena y ahora en el 2015 la autoadscripción a un pueblo afrodescendiente, sorprende que esté tan incorporada dentro del imaginario mexicano la identidad mestiza. Y el otro hallazgo es que el 13% de los mexicanos que fueron encuestados en Perla declararon ser blancos y el 13% y el 17% declaró pertenecer a un pueblo indígena, que se parece mucho a la cifra a la que venía reportando el INEGI desde el 2010 en el censo y después en la encuesta intercensal. Y dentro de este gran grupo, digamos, que se considera mestizo, me imagino que hay también muchas diversidades hacia el interior. Claro. A ver, ¿qué podemos decir un poco de eso? Bueno, precisamente en el estudio del módulo vemos que sí hay una amplia paleta de grados de tonalidad, pero sobre todo en este estudio que nosotros estamos trabajando, no solo nos queremos concentrar en el tema de la raza, sino también nos queremos concentrar en la educación. No, me parece interesantísimo. Sé que hay que hacer ese cruce, es decir, que hay que ver
cómo estos datos se van, digamos, relacionando con otras variables que ustedes midieron y que me parece que son las más elocuentes, digamos, de los temas de movilidad social. Pero por eso me gustaría un segundo más para cerrar, digamos, este bloque. ¿Qué más tenemos con los distintos mecanismos que hay, digamos, para preguntarles a las personas, para identificar a las personas? ¿Qué tenemos desde el punto de vista de la composición de la sociedad mexicana con esta variable racial para después hacer el otro cruce? Luis. Bueno, en términos de composición por color de piel, lo que se ha observado en principio es que sí hay ciertos procesos de estratificación que también apareció muy claramente en los descriptivos de la encuesta de INEGI, que es que hay un proceso de adscripción mediado por el color de piel en términos de ocupación. Okay. Y que lo mismo justo ocurre cuando hace uno el análisis de educación, sí se nota que hay ciertas diferencias. En términos de composición de proporciones poblacionales, es más difícil obtener el dato justo en parte por cómo viene levantada la información de que es autoadscripción. Entonces sí tenemos que considerar que tiene un sesgo ese dato que viene de INEGI, pero es un sesgo que todos los que se sabe que tiene. Entonces más bien lo que nos debe reflejar es hacer los cruces con las otras informaciones. Lo que sabemos es que la mayor parte se ubica en los rangos intermedios de la escala cromática, tendiéndose a la parte un poco más morena. Una campana. El resultado del color es un tema de una campana. En general, en tonalidades intermedias, lo que se definiría como moreno, con tonalidades oscuras en menor medida y tonalidades blancas también en menor medida. Y que nos vendría a confirmar este tema de que en su mayoría podemos decir, más allá de lo que las personas piensan, que México es un país de mestizaje. Sí, yo ahí sería muy cuidadosa con identificar color de piel con raza. Y de hecho en Perla fuimos particularmente cuidadosos. Hablamos de categorías etnorraciales, porque son, digamos, es la manera en que se ha venido clasificando en otros países de América Latina. En México no se usa ese tipo de análisis, pero, digamos, al introducir la variable color de piel, muy fácilmente se pensó que eso se podía extrapolar a pensar que dependiendo de si nos encontramos de tal número a tal número, estamos frente a una raza determinada, y yo sí sería... Eso hay que tener mucho cuidado. Exacto, seamos muy cautos cuidadosa. Ahí, pero también seamos cautos con los tiempos. Vamos a un corte y te doy la palabra a ti, porque además sé que te interrumpí, Edgar, en una parte muy importante, que es la de ver estos cruces. Creo que algo hemos alcanzado ya a ver en este primer bloque de observatorio. Quédese con nosotros, que ya regresamos, porque además me interesa mucho que me hagan esta distinción entre color de piel y raza. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Observatorio. Estamos hablando, como usted ha visto, de un tema muy interesante, muy importante y muy invisibilizado, que es el tema del racismo, así es como intitulamos el programa, aunque en realidad lo que ustedes nos han ayudado a ver es un estudio mucho más reflexivo sobre las características de la sociedad mexicana. Y nos decías, Edgar, te interrumpí en el bloque anterior, que lo que ustedes buscaron hacer en este estudio INEGI-Colmex va más allá de la identificación de cuál es la composición étnico-racial, si me permiten decirlo así, en México, sino una cuestión que tiene que ver con cómo pesa, cómo gravita esa composición en otras variables de la vida en sociedad que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el desarrollo profesional. Ahora sí, ayúdanos a hacer algunos de estos cruces. Así es. Lo primero que hay que clarificar es que en el tema del color no podemos asociar efectivamente una raza al color. Lo vimos con la encuesta intercensal. Tenemos personas con afrodescendencia, con colores similares a lo que pudiera ser una persona perteneciente a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, esos son de los primeros elementos. O sea, que el color no te indica necesariamente cuáles son las composiciones exactamente. raciales. Entonces, eso es de las primeras enseñanzas que adquirimos. Otro de los elementos fundamentales es en todos los países se está observando que la educación es el elemento que rompe esas barreras sociales que clasifican a ciertos grupos poblacionales en un estrato, ¿no? Hay países donde inclusive está esta definición de las castas, ¿no? Es decir, tú naciste ahí y morirás ahí, ¿no? La educación lo que viene es a romper ese muro social que se
que a veces los propios grupos sociales se imponen, ¿no? Y lo que hace este módulo es estar detectando si se está rompiendo ese muro. Ya en Chicago, con los factores de riesgo y protección, se estaba midiendo en las poblaciones afrodescendientes cuáles son esos factores de riesgo, protección que hacen que esos jóvenes en estos barrios no salgan precisamente de ese contexto de agresividad, de violencia que se está detonando en esos barrios. Bueno, lo mismo con este módulo, lo que busca es detectar si estas personas están logrando romper esa barrera, y esa barrera puede ser un tema rural, si esa barrera puede ser un tema urbano educativo, cualquiera de esos elementos, como podemos estar observando. Actualmente el 20% de la población que cuenta que los padres contaban con primaria completa o incompleta, sus hijos siguen estando en ese estatus. De hecho, inclusive algunos dan un paso hacia atrás. Okay. Solo para que te des una idea, aunque ha habido una ganancia, sí, en esta transición intergeneracional, el 40% de la población de estos niveles educativos logró ya pasar lo ha superado, pero todavía traemos un 20% por ahí que esté estático o se retrasó. Luis, no lo dijo Edgar, y si me estoy equivocando me corrigen de inmediato, pero creo que hay una premisa implícita en esta reflexión que hacía, de mirar, por ejemplo, cuáles son los detonadores del cambio social, poniendo a la educación como uno de ellos, y la premisa implícita que yo entreveo tiene que ver con que el color de piel, para no decir la raza, sí puede ser un factor determinante de en dónde te ubicas dentro de la escala social. ¿Es así? ¿Hay alguna correlación que nos diga eso? Sí, justo lo que se ha venido trabajando desde 2006, porque el estudio de movilidad social no es tampoco tan nuevo en México. Hay estudios desde los 60 a escala urbana de algunas ciudades, y recientemente, a partir de 2006, ya se cuenta con encuestas nacionales hechas por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y en 2015 hay justo un levantamiento realizado por el Colegio de México, por el profesor Raimundo Campos, quien él, además de levantar la parte de movilidad social, levanta habilidades cognitivas y también color de piel. Okay. Entonces, él, con la información que obtenemos de esa encuesta, ya podemos ver si hay diferencias, por ejemplo, si el color de piel se constituye como una circunstancia que configura el espacio de oportunidad de las personas. Es decir, si una persona, por tener un color de piel en algún punto de la escala cromática, va a enfrentar oportunidades más favorables o más desfavorables que una ubicada. Pues tenemos un escenario bastante preocupante. O sea, si agrupamos las escalas de Perla en dos grupos nada más, entre los más oscuros y los más claros, observamos que son espacios totalmente diferentes. Para los más claros, las personas de tez más clara observan un espacio de oportunidad, por ejemplo, quienes nacieron en la parte en el 20% de menor riqueza en el hogar, y son de tez blanca, tienen más o menos una proporción del 18%, llega a la parte más alta de la distribución, al 20% para más decirlo alto. Claro, ser blanco, aunque nazcas pobre, es una palanca que te permite ascender en la escala social. Sí. Y en cambio, en el otro extremo, de las personas nacidas de tez morena, 48% se queda en la parte, si nacieron el 20% de menor riqueza se queda en esa parte, y solo un 8% alcanza a llegar a la parte más alta. O sea, es mucho más difícil ascender en la escala social mexicana si tu tez es morena. Una vez controlando por la circunstancia de origen en términos de riqueza, que eso es importante, porque usualmente cuando se discute el tema del peso del color de piel en la configuración de oportunidades, siempre está el tema de, bueno, pero es que no estás considerando que quizás vengan de hogares más pobres. Aquí sí lo estamos considerando, y lo que observamos es que al hacer este cruce, observamos un menor espacio de oportunidad, ¿verdad? Que la palanca para ese ascenso en los dos casos podría ser la educación, como nos decía Edgar, por ejemplo, pero que aún con esa variable es mucho menor la posibilidad de éxito social por parte de una persona con tez morena. Que sobre educación sí me gustaría hacer un punto que vemos en las encuestas que ya hay de movilidad social desde 2006, que hay una especie de cuello de botella en la educación media superior. Okay. Si tus padres tuvieron educación secundaria completa o media superior incompleta, es muy probable que tú hagas el cruce a media superior y llegues a por lo menos un año de universidad. Si no, es muy difícil que una persona de padres con primaria incompleta o con secundaria incompleta haga ese cruce. Okay. ¿Querías decir algo, Regina? Te doy la palabra. Sí, dos hallazgos de Perla que tienen que ver con estos cruces de color de piel, educación, pero también autodeclaración dentro de algún grupo social en México. Uno que fue también uno de los hallazgos muy importantes, es que por cada año transcurrido en la escuela se incrementaba la probabilidad de que una persona en México se autodeclarara mestiza.
O sea, la escuela no solo es un factor de movilidad social, es un factor homogeneizante en términos socioculturales. Entonces, independientemente del color de piel. Lo que sí tiene que ver con el color de piel. Perdón, te preguntaría, ¿y cómo podríamos explicar eso? Porque es como una asunción desde el punto de vista cultural, es una aceptación con conocimiento de causa de la historia del país. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo creo que tiene que ver con que la escuela ha desarrollado pues políticas de creación de la mexicanidad y que tiene que ver, bueno, pues con que tenemos libros de texto unificados para todo el país y planes y programas de estudios que salvo una pequeña franjita que se le permite la intervención a los estados, hasta la nueva propuesta digamos reciente, la nueva propuesta educativa que todavía no sabemos qué camino vaya a tomar, pero en este momento todavía la mayor parte de lo que estudian los niños en la escuela es igual en Chiapas, en Nuevo León, en Baja California. Y en esta variable es que México es un país mestizo. Y exacto. Entonces el mestizaje como un conocimiento, digamos, no es solo un tema de combinación de personas de diferentes orígenes etnorraciales, color de piel, sino es sobre todo una construcción social producto de la incorporación de valores culturales. Y el segundo tema que fue muy interesante en los resultados de México en comparación con los de otros países de América Latina es esto que ya señalaba ahorita Luis, controlando todas las variables sobre región, escolaridad de los padres y rural-urbano, tamaño de localidad, con el mismo grado de escolaridad, el ingreso de las personas de tez más clara, en Perla el Pantone de 11 tonos lo cortamos en 3, los 3 primeros tonos más claros tienen en promedio 30% más ingreso que las personas con la misma escolaridad, controlando todas las variables tradicionales de la sociodemografía, que tienen la tez más oscura. Es decir, la escuela efectivamente es una promesa de ascenso social, pero no es igual para todos. Pero el color de piel sigue siendo una variable presente aún en quienes tienen oportunidades similares. Y este no era un tema hasta hace 5 años en México. Se pensaba que si le apostábamos a incrementar las trayectorias educativas de los niños y jóvenes, asegurábamos que tuvieran mejores oportunidades que sus padres. Ahorita estamos viendo que apostarle a la escolaridad no basta, que tenemos que realizar campañas intensivas que combatan la discriminación por color de piel. No, es importantísimo, porque quiere decir que en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de trayectorias, al final el factor color de piel puede ser un factor clave, determinante, que es muy importante. Y también era para un tema, por ustedes me han hablado de esta parte, digamos, de la escala, del ingreso, también había una variable de liderazgo, ¿no? De los puestos de liderazgo social. ¿Qué tenemos por ahí? Exactamente. Uno de los datos muy interesantes es que si tu padre tuvo un puesto directivo, tú tienes un casi 50%, 48%, 50% de tener un puesto también directivo. Y si además consideras que esos puestos directivos en su mayoría están acaparados por grupos con una tez blanca, pues entonces se va reproduciendo. Se va reproduciendo. En cambio, si tú eres un profesionista y para que brinques a un puesto directivo es solo del 10%, es decir, y ya no se diga, aquí estoy hablando de un profesionista al grupo directivo, ya no se diga de un contexto donde el padre pertenece al ámbito agrícola, al ámbito artesanal, ya las probabilidades se vuelven ínfimas de que esa persona vaya a llegar a brincar a esta. No significa que es imposible y nada está condenado en este país, significa que para ciertos grupos sociales va a representar un mayor reto. Sí, y eso es lo que hay que prestar mucha atención. Ahí, Luis, nada más para cerrar la idea y cerrar además este bloque, digamos, hay una variable entonces doble que tiene que ver con el color de piel, pero también tiene que ver con la educación de los padres y tiene también que ver con el oficio o la posición social de los padres en la jerarquía, digamos, de la estructura mexicana. Sí, y además tiene que ver con la riqueza del hogar de origen. O sea, si en tu casa tenías refrigerador, tostador, etcétera, eso sí te va a configurar espacios muy diferentes. Y un cálculo que hicimos en un trabajo que está por publicarse es de la desigualdad que observamos en México en términos de ingreso de riqueza, más o menos, al menos 30% de esa desigualdad se debe justo a desigualdades en estas circunstancias. O sea, que desde el arranque tenemos espacios de oportunidad
debido a circunstancias ajenas a la posibilidad de cambio del individuo, que el individuo no puede cambiar su color de piel, no puede cambiar en qué hogar nació. Eso ya nos está configurando espacios de oportunidad totalmente diferentes y es de las grandes fuentes de desigualdad en el país. Pues interesantísimo, la verdad, porque sí son reflexiones que nos hablan de un México que luego no queremos ver. Pero no solamente nos habla del país que somos, también creo que hay otra dimensión que en estos días ha tenido lugar y que no podemos perder de vista, que han sido las reacciones que generó esta información, porque además, pues no se ha digerido fácil. No queremos aceptar, pues ahora sí que somos como somos, y en términos de racismo, la verdad es que no estamos bien parados. Esto es Observatorio, Observatorio Semanal. Vamos a un corte y ya volvemos a seguir hablando de este interesante tema y a pensar juntos qué significa, qué nos dice la sociedad mexicana. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de estos muy importantes, muy interesantes estudios que tienen que ver con el color de la piel, que tienen que ver con la raza, que no es lo mismo, nos lo han aclarado muy bien, y que tiene que ver también con cómo este factor, entre otros factores, no es el único, pero puede ser un determinante que gravita de una manera muy relevante en las posibilidades de ascenso social de las personas en un país como México. Mayra, y estás con nosotros aquí en la mesa, has visto lo que hemos analizado hasta ahora. Sin más, te doy la palabra para escuchar una primera reacción tuya a lo que has leído de estos estudios, a lo que se ha discutido en estos días y a lo que se ha analizado en el programa el día de hoy. Creo que algo muy interesante fue las reacciones de las otras personas, como que no sabían mucho del estudio del INEGI después de que salió, porque el presidente del INEGI, tuiteó una parte pequeñita del estudio y entonces empezaron a haber muchísimas reacciones en Twitter diciendo como, yo soy prieto y me va re bien y no sé qué, como... Y me parece muy interesante cómo la gente reaccionó como si las estuvieran atacando, porque salió que hay más, y es probabilidad, ni siquiera el estudio no quiere decir que si eres moreno no te va a ir bien, o sea, para nada, es una cuestión de total probabilidad, pero entonces es súper interesante cómo personas quieren contradecir el estudio del INEGI porque parece que les ataca no sé muy bien qué. A ver, eso me interesa y quizá vale la pena entonces meter una variable porque creo que tiene razón Mayra, es decir, si vemos las reacciones, el debate que se armó ahí en Twitter, hay un comentarista financiero que generó toda una gran polémica que no quiero centrarnos en esa polémica. En fin, quiere decir que hay algo más, Regina. Quiere decir que hay algún sustrato más de carácter cultural, más de, digamos, valoración de lo que este tema tiene que ver con lo que somos los mexicanos. Creo que ahí el tema discriminación es muy importante. A ver, ayúdanos desde un punto de vista, digamos, de la información de los estudios a desentrañar qué nos puede ayudar a explicar estas reacciones que Mayra trae a la mesa. Bueno, muy claramente lo que muestran este tipo de investigaciones, pues es que en México discriminamos. En PERLAT, uno de los módulos del cuestionario explora tanto la percepción como la experiencia de discriminación por estas diferentes condicionantes: origen socioeconómico, color de piel, lengua materna. Y entonces es muy interesante cómo prácticamente todos los encuestados en PERLA en México declararon haber percibido discriminación. Vemos que en la calle tratan mal a alguien. ¿Percibido discriminación en el entorno o haber sido discriminados? Percibido a terceros. Okay, o sea, en el mercado, en la calle, en la escuela, yo percibo que tratan mal a alguien porque el español que habla tiene un dejo de que no es su lengua materna, de que él habla como segunda lengua, o que su color de piel es oscuro, o que su origen socioeconómico, a partir de una serie de caracterizaciones que finalmente también tienen que ver con cómo nos vemos, detonan maltrato. Y entonces eso se contrastó con la experiencia de discriminación y ahí tuvimos una especie de resultados en espejo. Las personas de color de piel más clara, con mayor escolaridad, eran las que declaraban de manera más sistemática haber presenciado experiencias de discriminación, tanto a nivel interpersonal como también lo que llamamos discriminación institucional. Por ejemplo, que no le permitan el ingreso en un mercado, en una escuela a alguien por la manera en que se ve o cómo habla. Al revés, quienes
tenían la piel más oscura o se habían declarado hablantes de lengua indígena fueron quienes declararon haber experimentado en su persona más discriminación. La encuesta de discriminación que realizó COPRED aquí en la Ciudad de México hace 3 o 4 años, lo que muestra es que la primer causa de discriminación en la Ciudad de México es hablar una lengua indígena. Entonces son de estos factores que, como señalaba Luis, se van combinando y van haciendo no imposible, pero más difícil que las personas puedan ascender en la escala social, que sería el tercer nivel de la discriminación, lo que los antropólogos llamamos discriminación estructural. Okay, interesantísimo, porque entonces ya son varias variables. Edgar, ¿quieres decir algo? Yo quisiera resaltar el atinado como comentario de Mayra, porque y aunado a lo que ya había referido, el INEGI no está diciendo que alguien esté condenado o que alguien tenga garantizado su futuro. Estamos hablando simplemente de probabilidades que en algunos casos pueden ser más adversas y en otros casos pueden ser más favorables. Pero que sin embargo, no porque yo haya nacido en un hogar de tez blanca, con ingresos favorables, con buena educación, como padre, mis hijos tienen la garantía de que van a tener ese mismo éxito al 100%, eso no existe. De hecho, más del 25% de los hijos que sus padres tenían grados académicos superiores, no están teniendo ya esos grados académicos, es decir, está habiendo una involución. Que se puede explicar por otra serie de factores, falencias del sistema educativo, mercados de trabajo, crisis económicas, qué sé yo, ¿no? Sí, entonces el INEGI no está, para tranquilidad de la no sociedad. No es ni condicionante ni determinante. Exactamente, es simplemente quiere dejar bien claro eso, ¿no? Es que es muy importante. Porque siento que por ahí se fue el discurso, en el sentido de que, entonces si yo soy moreno estoy condenado. No. Okay. No es verdad, así como alguien que sea blanco no tiene la garantía del éxito. Y hay que decirlo, creo que en 2 niveles. Ni es lo que indica el estudio del INEGI, ni es lo que pretende decir el INEGI, porque creo que son las 2 cosas que hay que aclararlas. Ni desea eso el INEGI, ni está diciendo que eso sea necesariamente de esa forma. No, yo creo que es importante, porque si no, estos estudios que nos ayudan para entendernos, lo que nos generan es un rechazo irracional. Luis, nos decía algo Regina muy interesante, que era la percepción de discriminación, es decir, haber sido testigo de algún evento o eventos discriminatorios, y también el padecimiento de discriminación. Pero te pregunto, no sé si tienes datos, si los hay o no, de quienes reconocen haber discriminado. ¿Sabemos de eso algo? La verdad yo no conozco datos sobre eso, sobre alguien que se asuma como agente discriminador. Hay un sesgo, o un sesgo social a evitar que la persona se autodeclare, porque sabe que hay un castigo social a ese comportamiento. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es de varios estudios de economía hechos para el caso mexicano, en qué espacios ocurre esa discriminación. O sea, sabemos, por ejemplo, que en el mercado laboral, un estudio reciente de la doctora Eva Arcedo del CIDE, del doctor Raimundo Campos del Colmex, identifica claramente que en el mercado laboral una mujer de tez blanca o de tez clara tiene mayor probabilidad de que le vuelvan a hablar después de mandar su solicitud de empleo que una mujer de tez morena, y todo lo demás igual. O sea, mismo grado académico, misma experiencia, misma formación, mismas profesional, misma carta de recomendación. Solamente la única diferencia es el color de piel en la foto que se envía a los empleadores, y entonces eso ya es determinante para que hablen más veces a la persona de tez blanca. Y eso es un sesgo, o sea, no podemos decir que sea explícito que la persona diga no quiero contratar morenos, pero puede ser un sesgo que ya se haya asumido a la persona y que opere de forma subconsciente. Claro, que no hay una toma de posición expresa en esa dirección, simplemente hay una tendencia, pues ¿qué? Es un sesgo, como bien señalas. Exacto. Y hay otro estudio de otra investigadora del CIDE, que ella lo que busca es identificar si también ese tipo de sesgos afecta a las elecciones políticas. Y lo que ella compara es, pongamos 2 candidatos que son iguales en su discurso, y lo único que varía es su color de piel. Y de nuevo vemos que las personas prefieren votar por el candidato de tez más blanca que el de tez más oscura. Por el solo hecho del color de piel. Ahí hay un sesgo también en esa elección. Y en esos 2 estudios tenemos certeza que es el color de piel, porque como son de diseño experimental, todo lo demás es exactamente igual. No podemos decir que sea una variación de otro factor. Es por el color de piel.
Mayra, ¿qué reacción te generan este tipo de estudios? Sí, por la parte más reflexiva, porque más tú has estudiado mucho el tema de discriminación estructural, son tus temas. ¿Qué reacción te genera, digamos, mirar a nuestra sociedad desde esta perspectiva con una variable que, pues bien lo dice Regina, está, digamos, en la columna vertebral de nuestra estructura social? Es que, por ejemplo, tenemos datos, ¿no? Y algo muy sencillo como que contraten a una persona que sea más blanca, etcétera. Creo que las personas no dicen como, claro, estoy discriminando, ni siquiera se lo llegan a, o sea, no pasa por su cabeza que están eligiendo con base en eso, pero justo es el problema de la discriminación estructural, que hay unas condicionantes sistémicas que hacen que casi digas blanco es bonito, café no tanto, pero ni siquiera creo que el pensamiento esté de esa forma tan clara, sino que desde que eres pequeño estás condicionado de ciertas formas. Por ejemplo, sacaban que en las telenovelas, por ejemplo, prácticamente todas las personas que salen son de tez más blanca y por ejemplo, la chica que gana, el galán, etcétera, se ven de cierta forma. Entonces eso te hace pensar como personas guapas son de cierta forma, que es una especie de ir y venir de algo que está, pero que no te das cuenta que te afecta en tus decisiones propias, y entonces la persona que contrata podría pensar, ella igual y va a ser más agradable a las personas que vengan, pero ni siquiera está pensando que es por su color de piel, creo. Algo, Edgar. Y yo creo que no es el caso solamente de México. En Egipto vemos comerciales, vemos publicidad masiva. La población de Egipto es morena, por lo general, ¿no? En su mayoría, con publicidad blanca. Si uno va a países asiáticos, también de pronto esa persona que está en los anuncios es de piel blanca e inclusive de sus ojos más abiertos. Es decir, se empiezan a crear patrones que te empiezan a decir estéticos que no corresponden a tu propia. Exactamente, o sea, yo estoy de un grupo social y todo lo que me rodea no pertenece a mi grupo social, ¿no? Me parece muy importante y les propongo que en el siguiente bloque, porque vamos a tener que cerrar hagamos esta reflexión de mirar comparativamente lo que sucede en México y también veamos también hasta dónde podemos apuntar los dardos de qué podríamos hacer para revertir esta situación. Una situación que bien lo dicen, está en la publicidad, está digamos en los estereotipos de belleza que la televisión construye. Recuerdo, yo solo había escuchado mucho tiempo a algunas gentes como Orlando Cordera, pero después aquel artículo de Mario Arraigada en el que evidencia, por ejemplo, estas revistas de sociedad y estos suplementos de los periódicos en los cuales de nuevo la constante para aparecer en las fotografías pareciera que es el color de piel y que es muy impresionante y que algo te dice de una sociedad que tiene, digamos, esa tendencia y que además la tiene, lo vuelvo a decir, muy invisibilizada. Entonces regresemos aquí, estamos en Observatorio Semanal. Quédese con nosotros porque el tema en verdad nos interesa a todos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando de estos estudios que nos hablan, que nos dicen, que nos evidencian la variable racismo en nuestro país. Nos decías que el estudio Perla, el que ustedes encabezaron, Regina, no solamente miraba México, miraba 4 países, Brasil, Perú, Colombia y México, y entonces me parece que puede ser interesante lo que nos puedas ayudar a ver con una perspectiva comparada, es decir, ¿qué nos dicen los datos comparados? Mejor te hago la pregunta muy abierta. Mira, nos dicen que en Brasil, sobre todo, existe una mucho más amplia cultura en contra de la discriminación y de generar igualdad de oportunidades independientemente del color de piel. Es también polémica toda la serie de acciones, de políticas que se han asumido en Brasil que se denominan discriminación positiva o acción afirmativa, se conocen aquí en México, pero de hecho han incrementado las probabilidades de que jóvenes afrobrasileños
estudien en educación superior y se incorporen con éxito al mercado laboral. En Colombia también... Perdón, una pregunta más. ¿El factor afro es el más importante en el caso de Brasil? Sí, porque en Brasil tienes a menos del 1% de la población que se reconoce como indígena. Okay. Y además está en regiones relativamente apartadas, vale. No está en las zonas urbanas brasileñas que están concentradas en la costa. Colombia, nos ibas a decir algo. En Colombia, desde los años 90, hay también una serie de investigaciones y de propuestas de política pública para denunciar la discriminación en una sociedad todavía más estratificada que la sociedad mexicana. Pero en Perú y en México no andamos muy bien en ese sentido. Hay mucho... Muy parecido, digamos. Sí, y lo que se encuentra es que además también la conformación de la población peruana y mexicana tienen ciertas analogías. Desde la construcción en la época colonial son las dos grandes capitales del Imperio Español en América, y entonces se conforman en términos de sus imaginarios nacionales de manera semejante con este predominio de prestigio de los grupos de origen europeo, criollos de tez clara, y la subordinación de los pueblos originarios y de los esclavos que provenían de África, y que bueno, conforme se va modificando a lo largo del tiempo la conformación de la sociedad, permanecen estas estructuras jerarquizadas. Y entonces yo creo que algo que sería importante sería pues aprender de las experiencias de otros países de la región latinoamericana, pero también de lo que se han hecho en países que ahorita nos preocupa porque nuevamente tienen discursos fuertemente racistas como Estados Unidos, pero que tienen logrado una larga historia de trabajo denunciando acciones de discriminación que impiden una buena dinámica en las relaciones interpersonales, pero que sobre todo consolidan la discriminación estructural de la que nos hablaba May. Luis, ¿alguna reacción a esta o alguna aportación a esta perspectiva comparada? Porque tú también tienes datos. Quizás el caso más estudiado es el brasileño, porque ellos, por su propia historia, al ser uno de los países que más tarde abolió la esclavitud y ser una sociedad en donde claramente el componente racial pesó desde el inicio como nación, desde básicamente los 80 se empezaron a recabar información en términos de color de piel o de adscripción a grupo étnico o racial. Y ellos, por ejemplo, podemos observar claramente lo mismo que se observa en el caso mexicano, pero más grave en términos de movilidad social. O sea, en términos de movilidad social, ellos identifican en el caso brasileño, por lo menos los estudios que se hicieron en el principio de los 2000, y que eso llevó a una forma de repensar qué tenemos que hacer para resolver esto, es que la movilidad social de los descendientes de afrobrasileños era mucho menor y había una mayor persistencia en los estratos más bajos de la sociedad. Es un poco lo que vimos para acá, pero en ese caso... mucho más marcado. En términos ocupacionales también, que se iban a labores manuales poco calificadas, mientras que los descendientes de la población blanca tenían un espacio de fluidez social mucho mayor, que era mucho más fácil si empezabas desde abajo llegar hasta arriba, y que te configurabas hacia espacios ocupacionales de mayor estatus. Entonces, justo estos estudios que se realizaron a partir de un esfuerzo de la Oficina de Estadística brasileña de capturar la información de toda la población, con esa información qué tenemos que hacer de cambios. Y creo que un componente que vale la pena discutir es el que hablábamos apenas en términos de la publicidad y cómo se va creando este imaginario público. Porque en México tenemos el problema de que incluso el gobierno contribuye a este tipo de estereotipos. Si uno compara la publicidad de los programas sociales con la publicidad, por ejemplo, de otras secretarías, programas sociales es casi 100% seguro que la población que va a aparecer es de tez morena. Pero la de turismo no. La de turismo es tez blanca. Entonces, desde ahí tenemos que el Estado está construyendo un discurso en donde fortalece esta estratificación. De nuevo, Mayra, ¿tú crees que esto se explica más por una cuestión de invisibilización del asunto? Porque parecería una cosa, digamos, de decir, oigan, este es un error enorme. ¿Cómo explicamos que las políticas de publicidad para los programas de gobierno del Estado tengan este mismo sesgo, esta misma tendencia? Yo creo que tiene que ver con un imaginario de estereotipos que ni siquiera necesariamente son muy abiertos. Digo, cuando los analizamos desde fuera dicen, vaya, es súper obvio, ¿no? Pero creo que cuando se está construyendo, si hablas en términos de publicidad, en realidad el estereotipo te viene a la mente de una chica, por ejemplo, recuerdo a Carla Souza, no sé si saben quién es una actriz que está,
últimamente es muy somos de famosa. otra generación, Mayra, así que Bueno, ella, por ejemplo, está haciendo un programa en Estados Unidos, habla súper bien inglés y ahorita es parte de una campaña, me parece que de Querétaro. Y de hecho es súper interesante porque incluso México, cuando hablas de México, inmediatamente creo que vienen que tuvimos una cultura indígena muy fuerte antes de los españoles, etcétera. Entonces ella, por ejemplo, incluso se viste como con prendas que pueden ser indígenas, pero pues ella no es, ¿no? Entonces es como una combinación de sí éramos esto, pero miren, también somos bonitos. Y otra cosa de las revistas que había visto era que, por ejemplo, las personas indígenas o morenas solo salían cuando había eventos de caridad, entonces que era como es un estereotipo tras otro, Exacto. tras otro. Entonces creo que en realidad la gente ni siquiera lo hace como a propósito. Por ejemplo, creo que ni siquiera podría haber una intención fuerte de discriminación, pero por eso la intención no es importante en la discriminación, porque está tan inmersa en cómo funcionamos que en realidad no debería ser importante. Me parece muy importante eso que acabas de decir y le preguntaría entonces a Edgar cuál es la relevancia del estudio que hace el INEGI desde esta perspectiva, es decir, ¿qué es lo que nos trae? Porque además les fue como en feria, parecía que los racistas eran ustedes. En Bueno, fin. pues el trabajo del INEGI es visibilizar todos los factores sociales que hacen que las personas tengan situaciones que les estén limitando su desarrollo. Es decir, que desarrollamos las encuestas de ingreso para visibilizar que hay una población con ciertas características de vulnerabilidad en el ingreso de los hogares. Desarrollamos las encuestas de empleo porque vemos o estamos midiendo que hay población que casi en un 60% no está empleada, está ocupada. Ocupada significa cualquier cosa que yo salgo a hacer para tratar de sobrevivir, ¿no? Es decir, el INEGI lo que está haciendo es visibilizando o cuantificando aquello que a lo mejor está en nuestro imaginario. Sabemos que la educación en México no llega a ser muy buena, ¿no? ¿Qué significa eso? Claro. ¿Cómo cuantificamos eso? Bueno, por eso detonamos los ejercicios estadísticos. Sabemos que hay discriminación por cuestiones raciales y lo hemos discutido y hablado durante muchos años, pero no hay una estadística oficial que ya asiente eso. Bueno, el INEGI se encarga de precisamente eso. Sabemos que el transporte público, nos quejamos que es muy malo, que esto, que el otro. Tenemos una encuesta que refleja cuál es la calidad del transporte público en México. Es decir, el INEGI lo que está haciendo es constantemente visibilizar lo que está en la conversación de los hogares y en la vida cotidiana, porque lo que tenemos que hacer es que existan las herramientas estadísticas que nos permitan cuantificar el fenómeno y entonces poder revertirlo. No, me parece importantísimo, porque además el solo hecho de que podamos tener esta discusión y de que la estén teniendo en las sobremesas y de que la gente esté pudiendo ver este programa y reflexionando a partir de lo que aquí estamos diciendo, creo que ya aporta, porque no venimos desde la intuición, ni tampoco desde esa perspectiva que tiene mucha razón Mayra, que tenemos un poco como oculta, digamos, sino son datos duros que ahí están sobre la mesa. Dice al final de su intervención Edgar, y va a ser como la pregunta de cierre que les voy a hacer a cada uno, o sea, para poder remontar las cosas. Y la pregunta más difícil es cómo. Es decir, hoy tenemos los datos, tenemos la información. Esto es algo que se ha venido acumulando por generaciones. Es algo que tenemos aquí escondido, digamos, en la parte más oculta del cerebro. ¿Cómo lo remontamos? Como sociedad, ¿qué hacer, Regina? Bueno, yo creo que estos primeros ejercicios de presentar la información son muy importantes, aunque nos critiquen. Prefiero que me critiquen y no formar parte de este silenciamiento de fenómenos que vuelven disfuncional a la sociedad mexicana y que le están cancelando el futuro a las generaciones jóvenes. Entonces, me parece muy importante contar con cada vez mejores estudios bien fundamentados que expliquen ciertos procesos que no nos están permitiendo generar igualdad de condiciones para la movilidad social de los jóvenes en México. Y creo que las campañas contra la discriminación tendrían que usar no solo estas bases de datos, sino también estos otros elementos del consumo popular que todos tenemos cuando vemos revistas, cuando vemos televisión, cuando vemos anuncios espectaculares y que contribuyen a reforzar estos estereotipos de qué es lo bello y lo deseable
frente a cómo está conformada realmente la ¿Quiénes somos sociedad nosotros? mexicana, quiénes somos nosotros. Luis, te toca cerrar el programa. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y creo que pasa también por crear justo que políticas como por ejemplo la publicidad oficial no reproduzca este tipo de estereotipos. O sea, eso es quizás así un paso muy obvio que se puede empezar a hacer ya. Y otro es empezar a tener una discusión seria sobre políticas de discriminación positiva, tenemos una deuda con ciertas regiones del país en términos de infraestructura, de provisión de servicios, y eso también configura espacios de oportunidad totalmente diferentes. Entonces, es pensar seriamente cuándo queremos saldar esa deuda y que tenemos que saldarla lo más pronto posible si queremos no seguir perdiendo más generaciones. Pues muchas gracias a los 4, en verdad. Y hago un anuncio que involucra de nuevo a Edgar. Sé que ya viene también la nueva encuesta nacional sobre discriminación, viene la ENADIS número 2, y en esta ocasión la van a hacer con el INEGI y también obviamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, así que me parece que va a ser otro elemento, y obviamente con APRED, hay que decirlo, ¿no? Exactamente, de hecho estamos trabajando ahorita de manera muy fuerte con CONAPRED para el tema de los recursos, ya estamos próximos a levantar la información, entonces para todos aquellos que sentían que esto solo era, o con esto íbamos a terminar, pues no. Es la punta del iceberg de todo lo demás que Por viene. eso lo quería decir, porque ahí Así es. tiene usted, en realidad se está trabajando y se está trabajando en serio y se está trabajando para informar a la sociedad mexicana que somos todas y todos nosotros. Así que hagamos uso de estos datos en vez de rechazarlos, y gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.